El pentecostalismo. ¿Un movimiento de Dios o del demonio? El movimiento pentecostal se empezó a gestar en América del Norte con raíces de los movimientos wesleyano del siglo XVIII y de la santidad del siglo XIX. Generalmente se reconoce que tuvo sus orígenes como tal en Topeka en 1901 y en Los Ángeles en 1906. Hoy se ha expandido por todo el mundo al grado que son cerca de 800 millones de miembros. Pero, ¿es de Dios un movimiento que presenta manifestaciones espirituales raras? ¿Que expresan balbuceos sin sentidos con lenguas dadas por Dios? ¿Que convierten los cultos de adoración a Dios en un desorden sin control? Fuego en el ¿Que nombre de pelean Jesucristo. con los demonios y espíritus Fuego del del Espíritu mal? Santo en el nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. ¡Sal fuera, demonio! ¡Fuera! ¡Sal fuera en el nombre de Jesucristo! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera en el... ¿Que convierten el momento de la predicación en show y culto al hombre? ¿Que aplican los textos en forma literal sin realizar ninguna reflexión teológica? ¿Que combinan prácticas y costumbres paganas con el Que a cristianismo? través del cigarrillo se mueven demonios. Cierra sus ojos por un instante. Ustedes al fumarlo van a empezar a estar libres. Analicemos un poco el movimiento pentecostal. ¿Tiene este movimiento sustento bíblico? Claro que sí. El movimiento pentecostal sustenta sus doctrinas en la Biblia, principalmente en la teología lucana que es presentada en el Evangelio de Lucas y Hechos. Lucas describe en su Evangelio cómo es que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo desde la concepción. Luego el Espíritu Santo lo ungió en el Jordán y fue así que comenzó a obrar en el poder carismático. El Espíritu lo guió hasta la cruz y estuvo con él en la resurrección. En Hechos, Lucas continúa describiendo cómo fue que el Espíritu Santo llegó a la iglesia primitiva y las manifestaciones sobrenaturales que se dieron en diversos lugares después del día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3 al 4. Así que el movimiento pentecostal del siglo XX no es una secta, no es un movimiento antibíblico, no es un movimiento del diablo. Es un movimiento que tiene profundas raíces bíblicas novotestamentarias. Acusaciones al pentecostalismo. Es puro desahogo emocional. Esto lo expresamos cuando lloramos, levantamos las manos, danzamos, brincamos, etc. Es un movimiento antiintelectual. A los pentecostales no nos gusta leer y lo que leemos lo leemos mal. Somos sincretistas. Combinamos tradiciones, por ejemplo, curar los sustos, colgar hilitos, etc. Adoptamos las culturas y las cristianizamos. Es un movimiento que es meramente más social que teológico. Los que se quieren sentir bien porque se sienten mal, es decir, hacer algo bueno para calmar la conciencia. En México nacimos en una cultura impuesta, donde los colonizadores nos quitaron todo. El indígena no tiene tierras, no tiene templo, no tiene nada, solo a la iglesia, la cual es un refugio que no requiere. Es un movimiento que malinterpreta la Biblia.
un movimiento muy literalista. Por ejemplo, hasta el día de hoy queremos defender el hablar en lenguas desde la Biblia. Es un movimiento dualista. Separamos lo natural de lo espiritual. No tenemos amigos carnales para no contaminarlos. Es un movimiento sin razón teológica. No reflexionamos. Respuestas a las críticas. El pentecostalismo puede dar respuestas. El pentecostalismo no es un movimiento para pobres, pero seguimos a Jesús en Galilea, dignificamos a los marginados. El pentecostalismo no es una iglesia emocional, sino que testificamos lo que está dentro de la presencia de Dios. Unimos la experiencia del pasado con el futuro. No leemos mal la Biblia, más bien la leemos con otros ojos. Hemos hecho un cambio hermenéutico. Dicen que somos solo un movimiento social, y tampoco es cierto, sino que existimos para servir al hombre. Por eso, trabajamos en lo social también, y es lo que nos hace oler a hombres. Nos consideran como un movimiento sin razón teológica, pero en realidad, Lucas nos da la razón teológica. Una iglesia llena del Espíritu Santo sirve al mundo, sana enfermos, hace maravillas, vende propiedades para ayudar a otros, planta iglesias, busca a Dios en oración y ayuno. Cuando hablamos que somos pentecostales clásicos, estamos hablando de una iglesia que sirve. ¿Cómo se debe entender y vivir el pentecostalismo en el siglo XXI? En este siglo XXI debemos ser justos con la teología que nos aporta Lucas, a quien se ha denominado el teólogo del Espíritu, y es él quien nos da las bases para llegar a una correcta comprensión del pentecostalismo. El pentecostalismo de nuestra época debe ser comprendido y vivido como una obra experiencial. El movimiento pentecostal no considera la fe mayor que la experiencia. Al contrario, la experiencia es un elemento que complementa la fe. Una obra vocacional. Quienes tienen el don del Espíritu Santo desempeñan una función, una labor dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Una obra que imparte responsabilidad social. Los pentecostales y carismáticos deben recordar que el don del Espíritu no es solo una bendición espiritual, es una responsabilidad. Su significado se extiende más allá de la sala de oración y el culto de adoración a un mundo que necesita oír una voz profética juntamente con la demostración del poder del Espíritu. Una obra que nos santifica. Esta obra nos lleva a vivir una vida moralmente correcta, dando lugar a la salud integral del hombre.